Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Hace mucho que no me presentan tan bien, chicos. Enhorabuena. Es difícil, ¿no?, el llegar a estas horas de la tarde y tener una presentación de 45 minutos. Además, he prometido que voy a ser breve, con lo cual contar con que en 42 y medio ya la tengo terminada, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de automatización inteligente, vamos a hablar de robotización. Yo os quiero contar, sobre todo, un poco cómo está el panorama actualmente, cuáles son las tendencias principales, qué tecnologías son las que están más afectándonos en la actualidad. Y también estamos en un evento formativo, educativo, cómo os deberíais, o cómo humildemente entendemos, ¿no?, que os deberíais preparar para este futuro que, como han dicho, es casi aprender un nuevo lenguaje. Yo en el año 2010 hacía una presentación en un foro menos concurrido que este, pero yo decía, en esta presentación veía como decía, bueno, ¿cuál es el futuro? Pues yo hablaba, bueno, pues quizá en el futuro los coches puedan ser autónomos. Hoy hay 3 estados en Estados Unidos, incluido Las Vegas, que ya hay coches que van sin conductor, que son autónomos. Hace 8 años de eso. Entonces, con esto lo que quiero decir, el futuro nadie lo sabe, es difícil de predecir, pero sí que estamos ante un futuro que cambia muy rápidamente, ¿no? Y eso es un poco por donde vamos a empezar. Vamos a empezar viendo un poco cuál ha sido la evolución. Cambios ha habido siempre y evolución ha habido siempre. La primera de todas ellas es lo que llamaban la primera revolución industrial. Tiene que ver con la invención en Reino Unido de la máquina de vapor, ¿no? No hubo un cambio tan radical desde el Neolítico. O sea, en realidad la máquina de vapor transforma absolutamente, pasamos del trabajo manual al trabajo automatizado por primera vez, y aquí empiezan a ocurrir enormes cambios tecnológicos y sociales. La segunda revolución industrial ya comienza a partir de ahí, llegando hasta la Primera Guerra Mundial. Tiene que ver sobre todo con temas como, por ejemplo, perdón, que me salgo del micrófono y quizá no me oís. Tiene que ver ya con temas relativos con la energía, ¿no? Comenzando por el petróleo, el gas y sobre todo la electricidad. Y lo más importante de esta revolución es que no solamente transforma tecnológicamente la sociedad, sino que además también lo hace políticamente, ¿no? Estamos en periodo entre guerras. La siguiente va a llegar a la Segunda Guerra Mundial, y ahí ya estamos hablando, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta prácticamente finales del siglo XX, estamos encontrando una revolución que afecta a lo que principalmente la aeronáutica, la energía atómica, la aviación y los primeros ordenadores personales. Actualmente, ahora, ya estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es la que estáis viviendo, y el factor más importante que hay es Internet. Internet es lo que está cambiando todo, es lo que nos ha hecho que nos comuniquemos de una forma totalmente distinta. Para los más jóvenes que estáis aquí, totalmente natural; para los que somos no tan jóvenes, de una manera que hemos tenido que aprender. Y un tema que ya nos lleva a lo que es la ponencia. Las máquinas también empiezan a hablar entre sí. Entonces, esto es un punto también muy importante. Perdón, creo que también hay 2 puntos que conviene que nos detengamos. Cada evolución ha sido, por supuesto, muy superior a la siguiente. Ha habido un cambio, pero nunca ha habido un cambio tan rápido como ocurre ahora. No sé si sabéis, hay una ley que se llama la ley de Moore, y dice que las computadoras, cada 18 meses, o sea, no llegan ni a los 2 años, duplican su capacidad. Eso es donde estamos ahora. Antes de 2 años, las computadoras que tenemos van a ser 2 veces más vamos a encontrar 2 veces más rápidas. Entonces, esto es algo que jamás nos había pasado. Hemos evolucionado, pero nunca a esta velocidad. No hay que tener miedo al cambio. El cambio pasa, las cosas pasan, y lo que tenemos es que adaptarnos. El señor que estáis viendo es Milton Friedman, fue un premio Nobel de Economía en los años 60 y se dedicó, pues, a viajar por los países de Asia a buscar cómo podía pues ayudar a estas empresas en desarrollo a encontrar nuevas oportunidades. Y le llevaron, pues, a ver un nuevo proyecto que había arrancado este gobierno asiático, donde a este señor lo que le sorprendió es que no había nada. O sea, la gente llevaban palas para cavar. Decía, no hay tractores, no hay un bulldozer, no hay nada de tecnología. Decían, no, porque este es un proyecto
es un proyecto de... Lo que queremos es lograr que haya mucho trabajo, que trabajen mucho. Entonces Milton lo que les dijo es, ¿y por qué no les dais cucharas? Claro. O sea, la tecnología no se puede parar. El cambio que viene asociado a la tecnología es un cambio que vamos a tener que adaptarnos, pero que lógicamente pues, no se puede detener. Mirad, esta gráfica que estáis viendo es la penetración. ¿Cuántos robots hay en la actualidad por cada 10.000 empleados en las empresas? Son robots industriales, ¿eh? En la industria, en la fabricación de coches, de aviones. ¿Cuántos hay? Pues ahora mismo estamos en una media, creo que estábamos hablando de 70 y tantos, 76, porque va cambiando, una media de 76 pongamos, ¿no? O 77 robots por 10.000 empleados. El año anterior era de 66 y en Europa la media está en 99, está muy superior al resto. Probablemente en Asia, que está por debajo, es por la economía que tienen, ¿no? Porque tienen una mano de obra más barata y es más difícil que puedan encontrar este tipo de tecnología. Pero esto va increciendo y la buena noticia, si lo queremos ver así, que yo lo veo así, es que España, pues en esto, pues estamos en el top 10. O sea, nosotros estamos entre los países que más rápidamente están acelerando en conseguir que cada vez pues, tengamos más máquinas, más robots, más inteligencia en nuestras empresas. La siguiente transparencia es una... Bueno, no sé si... Yo creo que lo habéis estado viendo en estos meses, no paran de salir en televisión. ¿Cómo nos van a quitar los robots el empleo? ¿Cómo la automatización nos va a quitar el trabajo? Aquí entiendo que hay de todos, ¿no? Los que estáis empezando a saber cuál debería ser vuestro futuro y los que ya lo tenemos, ¿no? Y estamos trabajando y estamos preocupados por eso. La realidad es que la penetración de los robots va a ser muy alta. En los próximos años se prevé que prácticamente 47-50% de los trabajos puedan llegarse a automatizar. Y hay de dos tipos. Los trabajos que tienen que ver con vuestra inteligencia, con vuestra capacidad de creatividad, probablemente esos no van a ser nunca sustituidos por las máquinas. Si tenéis un trabajo o estáis pensando que os gustaría desarrollar un trabajo que tiene que ver, o sea, que si ponemos a otra persona al lado de vosotros, en poco tiempo lo puede aprender. Y si además mira el histórico de lo que lleváis haciendo y cómo os ha salido el trabajo, si os ha salido bien o regular, preocuparos. Esos son los trabajos donde ahí las máquinas van a poder entrar, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a alargar para cumplir con lo prometido, pero sí que os quería dejar una dirección de internet donde ahí la podéis encontrar y podéis poner ahí están los 100 trabajos principales, es una dirección de la BBC y ahí os van a decir, dependiendo del trabajo que hagáis, qué posibilidades tenéis de ser sustituidos por un robot. Así que si sois cajeros de un supermercado o eso, que es el ejemplo que he puesto, pues tenéis más problemas que probablemente sois periodistas o os dedicáis a la enseñanza o os dedicáis al mundo de la sanidad, ¿no? En ese ámbito, pues va a ser mucho más difícil. ¿Automatizar o no automatizar? Pues está claro, automatizar. Es imparable, os lo decía, lo que tenemos que lograr es sumarnos a gente que ya lo está haciendo y os voy a enseñar algunos ejemplos. Mirad, este es un restaurante en Asia que si ya pedís la comanda, pues esto está pasando, esto existe, no estamos hablando de algo de futuro, os la van a traer, ¿no? Hay un dron que os la va a llevar a la mesa. Entonces el pobre camarero, pues ya... Lo bueno es que no os pedirá el 15% de propina, pero también no vais a poder a lo mejor conversar tanto con él, ¿no? Esto lo están haciendo. Este es el Hotel Aloft. Y veis que hay un mayordomo que es virtual y que os va a poder llevar, te lleva a tu habitación, te lleva directamente a tu habitación, le puedes preguntar y te va a contestar, te acompaña por el hotel a donde tú quieras ir, ¿no? Entonces es un servicio que ponen a su disposición, es totalmente autónomo y te puede llamar por tu nombre, le puedes localizar, ¿no? Esto también está ocurriendo, ya os digo, en la cadena Aloft. El siguiente ya, muchos de ellos lo habréis utilizado. Si vais al aeropuerto de Madrid, venís de fuera de España o de Barcelona, aquí hay un proceso que está totalmente automatizado. Cuando vais a dar el pasaporte ya no se lo dais a un policía. Podéis dárselo a un policía, pero hay máquinas donde automáticamente os van a reconocer la cara, la faz, y van a comprobar automáticamente si se corresponde con vuestro pasaporte físico. Y todos los
todos los procesos que había detrás de aprobación, de entrada, de registro, los van a hacer solos y los van a dejar pasar. Esto ha agilizado muchísimas colas y ya os digo, esto es algo que está en Madrid, está en Barcelona, en el aeropuerto de Málaga, hay muchos donde se está utilizando. Una de las mayores revoluciones en temas de automatización y robotización tiene que ver con la sanidad. Podéis imaginar, ¿no?, máquinas que son capaces de tener un nivel de precisión que no tiene ningún ser humano. Cuando se habla de trabajar con el cerebro, cuando se habla de, antes de probar con un humano, de probar en un entorno virtual, y también hay un tema muy, muy interesante, y es que son capaces de ayudar a los médicos a determinar, leyendo radiografías, leyendo ecografías, leyendo diferentes tipos de imágenes, potenciales enfermedades que no pudieran haber sido detectadas por el ojo humano. Otro ejemplo, y termino de los ejemplos, pero para que veáis lo que puede ocurrir en la sociedad, son los coches, los coches conectados. No me refiero a los autónomos que os decía. Cuando dais al botón de un coche, de estos que tienen esto es de General Motors, creo, la imagen que estáis viendo. Esta imagen, cuando le estáis dando a este coche conectado, automáticamente hay un sistema que no está conectándote con un humano. Lo que está viendo es dónde te está localizando, sabe dónde está tu vehículo en el mapa, eso es sencillo, ya estáis acostumbrados a esta tecnología. Está viendo si tenéis contratado este servicio con la casa, está viendo cuál es el operario de grúa que está más cerca de vosotros y la ruta, y se va a poner en contacto automáticamente con vosotros y os va a decir cuándo va a llegar vuestra ayuda, ¿no? Esto que nos transmite seguridad es un proceso totalmente automatizado, totalmente robotizado y con una tecnología pues, que nosotros, por ejemplo, ya estamos montando en muchas empresas. Bueno, el siguiente paso. Yo creo que de los ejemplos que os he mostrado, la conclusión que me gustaría que llegáramos es que estas empresas no han seguido un camino de decir, como antes, ¿no? Es decir, voy a utilizar el automatismo, voy a utilizar los robots para mejorar mi trabajo. En realidad lo han rediseñado completamente. Fijaos el mayordomo, o sea, ese no era un trabajo que existía. Antes las máquinas ayudaban a hacer el trabajo. Ahora las máquinas son los trabajadores. En otros foros donde habitualmente pues, solemos contar las presentaciones, preocupa, ¿no?, a los responsables de los sistemas, ¿no?, de los CIOs, los que llevan los sistemas de información en las compañías, cómo les va a afectar esto, ¿no? Fijaos el dato, ¿no? La inversión, las empresas van a gastar mucho dinero en lograr que sus sistemas se adapten a poder trabajar con este tipo de automatismos y de robotización. Supone que probablemente vayan a tener que cambiar drásticamente, porque donde antes eran procesos que controlábamos, probablemente van a tener que ir a entornos donde los procesos son capaces de ejecutarse de forma independiente. Bueno, ¿cuál es el camino? No sé si recordáis algunos de estos del libro de Alicia en el País de las Maravillas, que cuando uno no sabe dónde ir, pues que cualquier camino te lleva, ¿no? Entonces, el camino no está fijado, el camino de robotización no está fijado. Yo he querido poneros lo que habitualmente suelen ser las tres tecnologías que vais a tener que tener como claves en esto, ¿no? Por grado de madurez, o sea, porque ya están en el mercado, porque las vais a ver, están en la vida cotidiana, como os digo, y porque además van a tener mucho impacto. La primera es la que tiene que ver con la automatización de procesos. Esto es, os he puesto la definición más académica, pero os la explico. Sería lograr que un programa informático, como el que tenéis instalado en cualquiera de vuestras computadoras, hace lo mismo, imite el comportamiento de un ser humano. Ni más ni menos. Eso es lo que se llama Robotic Process Automation. ¿Qué nos va a permitir? Pues, por ejemplo, donde alguien utiliza el ratón, pues que lo haga automáticamente, que navegue solo por internet o por diferentes páginas, que te permita apagar o encender tu computadora o salir o entrar de una aplicación. Bueno, ya digo, puede imitar cualquier comportamiento del ser humano. Hay de dos tipos. La que tiene que ver atendida, la que ayuda a una persona a trabajar, y luego os la voy a explicar, y la que se hace de forma totalmente desatendida, ¿no? Una es la que se llama Robotic Desktop y la otra Robotic Process Automation. La que está en naranjita es la que es asistida.
Y esto tiene que ver, básicamente, yo creo que, luego os lo voy a explicar, pero tiene que ver básicamente cuando alguien está trabajando en un ordenador y tiene que hacer actividades diferentes. Por ejemplo, imaginaos a alguien que os vende un billete de tren, pues que le ayudemos a hacerlo más rápido. El otro tiene que ver con procesos que antes tenían que realizarse con una cierta supervisión, pues que las máquinas lo hagan solo. Luego os voy a poner un ejemplo para no extenderme en este ámbito. ¿Qué logramos con esto? Bueno, pues logramos eficiencia en costes. Lógicamente un robot es más barato que probablemente un trabajador, no se cansa, no pide descansos, puede trabajar 24 horas todos los días de la semana. El robot te permite también pues, el lograr que las cosas se hagan siempre igual. No va a hacer una vez de una forma las cosas y la otra de otra. A eso ya sería creatividad. El robot siempre actúa igual. Entonces, hay muchas eficiencias y las empresas, como encuentran ahorros, están empezando a aplicar esto en muchos aspectos. Para no poner un ejemplo de otros grupos, os pongo el del mío, el Corte Inglés. Cuando vais a una agencia de viajes El Corte Inglés, a cualquiera que vayáis, este es el ejemplo que os decía de un robot ayudando a un ser humano. Pues el agente, la persona que os va a atender en la agencia de viajes, os va a decir, me quiero ir de vacaciones. ¿Cuántos sois? 4. ¿Quién? Bueno, Joaquín, va a meter los datos porque va a crear mi ficha. Va a crear mi ficha. ¿Qué quieres irte? Me quiero ir en avión. Va a tener que irse a la aplicación donde se graban los billetes de avión, que no se conecta con la del Corte Inglés, ni con ninguna, que se llama Amadeus, por cierto, y va a tener que volver a introducir la información. Lo mismo para el billete de, si queréis hacer alguna excursión. Lo mismo si que vais a querer alquilar un coche. ¿Qué hemos hecho? Incorporar un robot. Meto una vez la información y automáticamente el robot ayuda y la copia en el resto de los sistemas. Bueno, pues algo tan simple como esto nos ha permitido ahorrar un 70% del tiempo. Ahora tardan mucho menos en atenderos, esperemos que os atiendan mucho mejor y, sobre todo, hemos logrado lo que os decía también, que la información siempre se graba con la misma calidad, que era algo que nos importaba mucho, ¿no? Que siempre la información, todo el mundo, los 4.000 agentes de viajes El Corte Inglés en todo el mundo, en los 14 o 15 países donde está desplegado, actúen de la misma forma. Bueno, continuamos. El segundo punto. ¿Habéis oído alguno hablar de los chatbots? Están muy de moda los chatbots. Los chatbots es una forma de comunicarse. A muchos los tenéis en el móvil. Tenéis a Siri, tenéis a Cortana, tenéis un montón de chatbots. Esto es un paso más allá, porque es poderle hablar en lenguaje natural. Cuando habléis con Google, estáis escribiendo de una manera muy determinada, ¿no? Estos ya están empezando a aplicar inteligencia artificial. Os voy a enseñar un ejemplo. Sí. Its unique comprehension and independent decision-making capabilities equip her to fulfill a wider range of knowledge worker roles than any other virtual agent available today. Unlike other agents, Amelia understands the concepts conveyed within the information she reads and turns it into knowledge as she absorbs it into her semantic memory. Because she does not pattern match words, Amelia understands what you meant, not just what you said when you interact with her, making it possible to have a completely natural dialogue. Using her episodic memory, Amelia grasps the intent of the customer and, drawing on all the experience of previous conversations, is rapidly able to diagnose the person's exact needs. This allows her to help customers even when they begin by asking a very loosely stated question. Amelia doesn't guess when she is asked something she can't answer with certainty. She calls in a human colleague and learns what to do in future by simply observing the conversation. Please stay online while I contact an agent to help you. Amelia then dynamically generates new steps in the overall process she is following. And as soon as her supervisor approves these are okay to use, she is ready to handle similar queries on her own. Amelia understands when customers are happy or angry. Sorry to hear that. She tracks the customer's emotions in a 3D emotional space during every dialogue and adapts her responses and gestures accordingly. This allows her to deliver personalized service to each individual customer. Amelia is already being adopted by large organizations in Europe and the US across a range of roles and, for example, has been trained to manage invoicing queries from suppliers for a global oil and gas company, handle IT service desk queries for a European bank,
assist frontline customer service agents for a U.S. media company, and provide policy guidance to mortgage brokers for a global bank. Best of all, Emilia is always available. She holds thousands of conversations in parallel and stays friendly and professional every day of the year, whatever time of day or night. Lo voy a parar porque no lo estáis viendo, está yendo a saltos, ¿verdad? No habéis visto, se quedaban las imágenes paradas. Bueno, yo os lo explico. En realidad este es un software que ha creado una empresa americana que se llama IPsoft, lo han llamado Amelia, pero este es un asistente que ya es distinto, aplica inteligencia artificial. Y ahora cuando reanude os cuento un poco cómo, en qué significa esto. Bueno, hay un tema... Se pasó de... Sí. Disculpad un segundito. Ya está. Sí, ya está. Una curiosidad, que no sé si habéis pensado. ¿Qué robots os asustan más? ¿Los que son más humanos o menos humanos? Los más humanos, ¿verdad? A todos nos cae bien R2D2, el de los pitiditos, y si vemos a un cyborg tipo Terminator, pues en fin, como que nos cambiamos de calle. Eso es una teoría. La teoría la descubrió o la enunció Masahiro Mori, la teoría del valle inquietante. Un humano, cuanto más... Empezamos a interactuar con un robot que es humano y que, pues oye, de momento bien, pero llega un punto donde empezamos a sentir un rechazo insoportable. Cuanto el robot es más parecido... Sí, es más parecido hasta un punto bien, pero si no, cuanto menos parecido a un ser humano es, mejor lo aceptamos, ¿no? Es por eso que siempre vais a encontrar con que... No, o sea, podríamos llegar a unos grados de parecido bastante cercanos, ¿no?, al ser humano, pero que se deja un poco en impasse. Bueno, sí, vamos pasando y la dejamos justo donde estaba para que lo vayamos siguiendo a la vez. Lo que os iba a contar es en qué consiste la diferencia entre un chatbot y un asistente inteligente. ¿O qué te puede permitir? Lo primero que te puede permitir es atención, tiene que tener una capacidad híbrida. Es capaz de resolver solo las respuestas en lenguaje natural. No le tienes que hablar, quiero buscar una casa, sino le podrías decir, oye, me gustaría buscar algo para unas vacaciones no sé, en California. Podéis hablar en el lenguaje natural, como habláis. Os van a entender este tipo de motores. Son capaces de entenderos. Y si no se entienden, son capaces de llevarlo a un ser humano para que os atienda. Pero aprenden de la respuesta que le estáis dando y se lo guardan para que la próxima vez o en las siguientes poderlo utilizar. Tienen dos tipos de memoria, ¿no?, que creo que estaba también en esta transparencia, sí. La que se llama ontología neural, que es la memoria a corto plazo. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que entráis, había robot de estos o chatbot de estos en IKEA. Yo os voy a enseñar uno que tenemos nosotros en Renfe, por ejemplo. Hay en muchos sitios ahora. Los bancos, las empresas de seguros, viajes los tienen. Vayamos a un caso. Imaginaos que vamos a IKEA y le decimos, yo quiero tener, o a IKEA o a Renfe, es decir, quiero viajar a Valladolid. Se lo digo en lenguaje natural. El robot, en este caso el asistente virtual, me va a decir, los trenes que tienes para viajar a Valladolid son los siguientes. Mi siguiente respuesta va a ser, pero quiero los de la mañana. Un chatbot normal, un Google, cuando yo le dijera otra vez en la caja de texto, pero quiero los de la mañana, me va a sacar la mañana, me va a sacar una imagen de la luna, del sol, sacar algo. Un robot de este caso es capaz de entender el contexto, se acuerda, es capaz de mantener la conversación de que le habéis dicho que yo quería venir a Valladolid y me va a decir, bueno, pues los trenes que tienes para llegar a Valladolid por las mañanas son los siguientes. Esa es la memoria a corto plazo, son capaces de mantenerte una conversación, como lo haría un ser humano. Es más, si les interrumpes y mientras tanto le dices, ay, pero también tengo la tarjeta de fidelización, pues te contestará sobre la tarjeta de fidelización, te pedirá el número y después continuará. Y luego también tiene la memoria a más largo plazo, que esta es la que más miedo da, la verdad. Porque esto es cuando el robot no es capaz de contestarte en esta conversación, va a buscar otras cosas que puede entender que son relevantes o que ha hecho otra vez y las quiere aplicar. Normalmente esto todavía en la actualidad está supervisado por humanos, ¿no?, porque no te fías totalmente de cuál es la conversación. Pero poco a poco va a ocurrir. El caso más sencillo sería
en el mismo esto de decir, oye, ya no solamente que quiero ir a Valladolid, es que además de Valladolid es que quiero que llegue a las 9:15. Imaginaos que él no es capaz de decírmelo, pues diría, oye, pues otros viajeros que han utilizado esto, el que para en vez de coger el de las 9:15 han cogido el de las 9:30 porque llegas en tiempo, no sé. Son ejemplos pero muy simples, pero que cada vez van a ser más complicados porque estas tecnologías tienen la capacidad de tomar decisiones, que sí, está un poco limitada, pero que es una capacidad muy importante para ellos. Creo que no me dejo nada. Bueno, el tema luego hablaremos de las profesiones, pero estos robots o este tipo de inteligencia necesita entrenamiento. Y ese entrenamiento se lo tenéis que dar vosotros, los seres humanos. Tenemos que enseñarles, ¿no? Porque no nacen sabiendo las contestaciones, hay que enseñarles cuáles son las conversaciones, cuáles son los lenguajes. Y esta es una profesión y es un futuro donde hoy por hoy no existe competencia. Se precisa, ¿no?, de profesionales que sean capaces de poder adiestrar este tipo de robots. Bueno, el ejemplo que os decía, si queréis probarlo, igual, entráis en Renfe, esta se llama Irene, esta la hemos hecho nosotros, Informática del Corte Inglés, y básicamente su misión son dos. Una es ayudar en la atención al cliente, que cuando tienes alguna reclamación, alguna queja o alguna consulta se la puedas hacer, y luego el mejorar la venta. Por ejemplo, cuando vais a buscar un viaje, en lo mismo, siguiendo el ejemplo, vais a buscar un viaje a Valladolid, pues a la vez que estás mostrando el viaje a Valladolid te puede estar mostrando información de hoteles o de algún evento importante que pueda haber en la ciudad por si quieres ir, o te puede ofrecer, o sea, te ayuda, te complementa a la venta. Os dejo que, si queréis utilizarlo, ya digo, en la página de Renfe lo tenéis, y la verdad que es capaz de llevar cualquier tipo de conversaciones, porque también este tipo de herramientas son capaces de entender los sentimientos. Si le hablas mal, se va a poner a la defensiva; si le hablas bien o le halagas, le va a gustar, va cambiando la cara, van interactuando, ¿no? Es divertido. Y tendríais que ver las contestaciones y el tiempo que tiene la gente por las noches para hablar con este tipo de personas. Bueno. Al final, el tercer paso del camino era la inteligencia artificial. Esto es algo muy difuso porque la realidad es que yo lo ponía ahí, ¿qué es inteligencia artificial? Decía Douglas Hofstadter, que para los que seguís Big Bang, os suena el Leo Hofstadter, el nombre lo copiaron de este señor, pues decía que inteligencia artificial es todo eso que todavía no se ha inventado, no se ha hecho, ¿no? Yo creo que es lo que mejor, en realidad, tiene que ver con tres aspectos muy importantes que ahora vamos a ver. Pero ¿cómo saber si algo es inteligente o no? ¿Cómo sabemos que una máquina es inteligente? Bueno, pues se les hace una prueba, que es el test de Turing. De estos dos señores que veis, el de la izquierda es Alan Turing, el otro, no sé si habéis visto la película de Descifrando Enigma o de Imitation Game. Bueno, es este señor el mismo, el que esta película va de la máquina Enigma, no la voy a destripar para los que no la hayáis visto, que os la recomiendo, pero este señor inventó un método para saber si una máquina es inteligente o no, que es el test de Turing. Es muy sencillo, 3 habitaciones, un examinador en una habitación separado del resto y en las otras 2 una persona de verdad con un chat y un robot, una máquina. Entonces el examinador va haciéndoles preguntas a cada uno de ellos y el robot o la inteligencia artificial tiene que demostrar que puede contestar como un ser humano. Cuando el examinador no sabe si es el robot o el ser humano, la máquina lo supera. Tienes que superar por encima del 30%. La primera vez, que ya hay bastantes inteligencias que lo superan, pero la primera vez el que lo hizo fue un chico de Georgia que tenía 13 años. Inventó un sistema que fue el primero que logró superar el test de Turing. Amelia, que es lo que os enseñaba yo, supera el test de Turing y se sigue utilizando, ¿eh? Hay detractores, ¿no? Pero os lo quería poner aparte porque es una anécdota interesante, ¿no? Porque la verdad que este señor es un personaje muy particular, porque es un método muy sencillo y se sigue utilizando para demostrar que un robot o una máquina es inteligente. Bueno, ¿cuándo decimos que hay inteligencia artificial? Pues cuando hay 3 factores muy importantes. Es capaz de entender sensorialmente, bien ve las fotos. Hay inteligencia artificial en vuestros teléfonos. Cuando vais a las fotos en iPhone o en Android, os las agrupa por caras. Es capaz de determinar qué fotos son de tuyas y de tu familia, las puedes separar.
Eso es procesamiento automático y hay inteligencia, ¿no? Pero no solamente eso, sino que es también capaz de entenderos y es capaz de relacionarse con vosotros, como os decía yo, por voz, ¿no? Luego también que es capaz de no solamente de entenderos, sino de expresarse de una manera igual que lo entiende, ¿no? En lenguaje natural. Y por último, que es lo que os decía, es capaz de tomar decisiones. Si se dan estas tres circunstancias, normalmente es muy complejo, pero sí que estamos hablando en este momento de inteligencia artificial. Os voy a poner a ver si se puede ver este ejemplo. Esto es un robot llamando directamente a una persona. Hello? Hello. Hi, I'd like to reserve a table for Friday the 3rd. Okay, hold on one moment. Mm-hmm. Okay. Hold on one second. So Friday, November 3rd. How many people? For 2 people. 2 people? Yeah. What time? At 5 p.m. Okay. And your name? The first name is Daniel, that's Daniel. Okay. You're all set. Okay, great, thanks. We'll see you next Friday. Okay, thank you. Bye. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a women's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bueno, habéis visto, ¿no? Es una máquina que ha sido capaz de reservar en una peluquería. La otra persona no sabía, ¿no? O sea, incluso se paraba y decía, y es capaz de... Esto es un motor de Google, se llama Duplex. Y está ya puesto en... Ya está puesto en... No en producción total, pero cuando queráis reservar un restaurante en El Tenedor o queráis reservar en esto, probablemente le vais a poder dejar el encargo a una máquina y os lo va a poder hacer. Fijaos que toma decisiones, es capaz de cuadrar horarios, es capaz de... No es solamente va por el camino fácil, en caso de que se encuentra una toma de decisión va optando, ¿no? Bueno, me queda poquito para terminar, va a haber más, hay muchos ejemplos que os podría poner. Yo creo que en el tema de los juegos, que muchos de los más jóvenes lo vais a encontrar aquí, está lleno de ejemplos de inteligencia artificial. No hemos hablado de lo que son robots puros, pero ahí va a haber grandes avances en temas de robótica, pero robótica ya no solamente de software, como yo os he enseñado, sino también robótica física. Hay muchos, como os decía, en sanidad. Hay, por ejemplo, para niños que están en hospitales, niños pequeños, pues hay robots que tienen muchos sensores y que pues, mientras lo estás abrazando te está tomando la temperatura, está viéndote las constantes vitales, está haciendo muchas actividades que de otra forma pues, serían difíciles de hacer y así estás en constante... Hay muchas aplicaciones de sanidad, de marketing, pues para tener mayor impacto o simplemente de ayuda, ¿no? en la sociedad. Termino. Me queda solamente es el último bloque y creo que me quedan 3 transparencias para que veáis que vamos acabando. Yo os decía, ¿cómo nos preparamos? ¿No? Hemos visto que los robots que parece que nos van a quitar el trabajo, que esto cada vez la tecnología es mayor, encontramos ejemplos por todas partes. Bueno, la realidad es que hay una cosa que os decía, ¿no? Los robots no van a poder superar, ¿no? Que es todo lo que tenga que ver con cuanto más creativo sea nuestro trabajo, cuanto más tengamos que aplicar algo que se llama inteligencia emocional, es ponernos en la situación del otro, capaz de entender los sentimientos, no solamente de responder, sino de saber en qué situación se encuentra la otra persona. Hay muchos ejemplos y también
estamos en un entorno educativo, van a surgir muchas profesiones nuevas. Fijaos que yo os decía que a lo mejor un programador, alguien que se dedica a programar sistemas en Java, en .NET, pues probablemente en poco tiempo no los vamos a encontrar, porque ya lo hace el software solo. ¿Pero qué vamos a encontrar? Vamos a necesitar gente que aplique capacidades de inteligencia, como os decía, los robots, que los entrene, gente que entienda, que vayan por el campo de la visión, que tenga que ver con otro tipo de actividades. No significa, en las 17 economías más grandes del mundo, las 17, se van a desplazar 7.000 millones de puestos de trabajo. Digo desplazar, no destruir. La palabra es importante. No es que se vayan a eliminar, es que se van a sustituir. Estáis en un momento en donde tenéis que pensar muy bien lo que os decía, ¿no? Si vuestro trabajo aporta una creatividad, si vuestro trabajo es algo que no podría ser automatizado, y la realidad es que hay muchísimas oportunidades. Cuando sustituyeron los semáforos en la ciudad de Nueva York, a principios del siglo XX, imaginaros, no había semáforos. El día que pusieron los semáforos, echaron a 7.000 agentes de tráfico. No se necesitaban. Pues anda que no hay policías en Nueva York, ¿verdad? Pues ocurre igual, se van a desplazar. Tenemos que encontrar cuáles son las profesiones que van a ser más relevantes para nosotros. Y para esto, cuando nos encontramos ante un cambio, yo creo que hay cuatro actitudes, ¿no? La típica del avestruz, la que siempre se pone, ¿no? Una actitud reactiva, de, bueno, esto no va conmigo, ya pasará, esto es una moda, lo de la automatización, lo de los robots, bueno, no me va a afectar, ¿no? Bueno, pues esa es una actitud que, lógicamente, pues tiene sus consecuencias. La otra actitud que nos podemos encontrar, pues es la de los bomberos, que es una actitud de reacción, ¿no? De decir, bueno, yo estoy preparado y si me llama alguien, si alguien me dice algo, pues yo actúo. Yo no voy a ir, no voy a ser parte del cambio, pero yo estoy preparado para actuar, ¿no? La tercera es la que yo he llamado la del 9, ¿no? La del delantero centro, que es una actitud preactiva, ¿no? Es decir, está buscando la oportunidad, se está intentando desmarcar en el área, está intentando generar, o sea, esperar su oportunidad y va a estar dispuesto a actuar, no está mal. Pero a mí la que me gusta y la que me gustaría que tuvierais es la del 10. He puesto a Maradona para que nadie se enfade, ¿no? Pues no haya un Messi ahí ni haya nadie. Pero la actitud del 10, el que crea la oportunidad, el que está buscando el cómo generar la oportunidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que a todos los que estáis aquí, que sois jóvenes, que estáis buscando y os queréis formar en un entorno como este, tenéis que pensar cómo me adapto y cómo voy a ser de las personas que ante estos cambios no voy a estar consumiendo el cambio, voy a ser parte del cambio, ¿no? Yo creo que esa es la actitud bonita que deberíamos tener. Y termino simplemente, bueno, yo creo que ya lo he comentado bastantes veces a lo largo de la presentación, yo creo que en 50 años, pues probablemente lo que dicen, ¿no? Muchos de los trabajos estarán automatizados, pero yo creo que nos falta por vivir la quinta revolución, ¿no? La que espero que viváis vosotros, los más jóvenes, ¿no? La quinta revolución, que yo creo que si aplicáis la inteligencia emocional, si aplicáis vuestro talento y si os preparáis para eso, pues será la revolución más impactante y sobre todo la revolución más social que tendremos hasta la fecha. Muchísimas gracias por vuestra atención.